Y vamos a comenzar ya. Bueno, es un placer para mí el estar de nuevo en conexión con todos vosotros y vosotras. Buenas tardes los que estáis en Europa y buenos días para los que estáis al otro lado del Atlántico, que sois unos cuantos también. Y también para aquellos que lo estéis escuchando este seminario grabado, pues un saludo muy cariñoso también. Desde Instituto Ben Pensante, como siempre en colaboración con International Coaching Community, también a través de Observatorio del Coaching, queremos ofrecer una vez al mes un update, una actualización para que podamos seguir avanzando en, en vuestro desarrollo como personas, como coaches, cada uno en el punto en el que esté. Y bueno, hemos creído que ahora, este mes, puede ser un buen momento para que profundicemos en la gestión del conflicto. Sabéis que dentro de International Coaching Community hay un curso en el que tratamos con profundidad cómo mediar en los conflictos desde la perspectiva del coaching, como el coaching individual y el de equipos, una combinación de ambos, nos da unas herramientas excelentes para hacer la mediación de conflictos, en mi opinión, como un paso adelante bastante importante con respecto a cómo se solía mediar tradicionalmente. En particular, hoy no vamos a hablar de mediación de conflictos, sino que vamos a ver cómo es el manejo, la gestión de una situación difícil de conflicto, cómo es sobre todo la gestión de las propias emociones, del propio estado, para lograr que sea ese conflicto un motivo de evolución personal y un motivo de evolución también en la relación con la otra persona. Sabemos que conflictos va a haber, todo el mundo sabe que los conflictos es algo que vamos a tener continuamente. Nadie se asusta ni se debe de asustar porque existan conflictos. Eso sí, lo que nosotros podemos poner es cómo somos capaces de gestionarlo. Es decir, el problema no es que haya un conflicto, el problema es que seamos capaces de gestionarlo de forma positiva, de gestionarlo de forma que se transforme en un motivo de evolución. Bueno, antes de comenzar con él, quería preguntaros si se escucha bien. Vamos a ver, por favor, si me podéis decir por el chat si se escucha bien. Aquí veo una pregunta. ¿Lista para escucharte? Blanca, muy bien. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Y a ver si hay chat por ahí. Sí, perfectamente, escucho perfecto, gracias, muy bien, se escucha perfecto, muy bien, fantástico, muchas gracias a todos porque si logramos mantener este contacto mutuo de recepción y emisión, pues a mí me ayuda porque ya sé que estáis ahí, ya sé que estáis escuchando, pero está muy bien el ver cómo me seguís contestando y diciendo que se escucha bien, eso da mucha seguridad también. Bueno, que sepáis que voy a disfrutar un montón, estoy dispuesto para ello, que lo he preparado también con mucho cariño. Creo que es una información relevante, sinceramente, cuando proponemos hacer un seminario, os proponemos que asistáis, es porque creemos que tenemos algo importante que os puede ayudar, igual que muchas veces pues, nos vais a ayudar vosotros a nosotros. Así que la próxima hora, hora y cuarto, espero que ya al acabar o mañana podáis aplicar nuevas ideas para gestionar bien los conflictos, sobre todo vuestro estado, que veréis que es la clave para que el conflicto evolucione. Muy bien. Bueno, deciros también, que me han dicho que no me olvide de decir que, como siempre, para introduciros en el coaching, hay un curso de iniciación al coaching online que podéis ver en la página de benpensante.com. También hay un entrenamiento mental online en la página de benpensante.com. Ambos tienen un precio, pues yo creo que económico, incluso casi diría simbólico, porque algún precio tiene que tener, pero que os vamos a atender, obviamente, en todas las dudas que tengáis desde la plataforma en la que entráis para hacer estos dos cursos. También decir que, bueno, aparte de las certificaciones en coaching y coaching de equipos que hacemos normalmente, vamos a hacer en Galicia y en Madrid un curso de coaching con PNL de un fin de semana. Así que si vivís en Galicia o en Madrid, estáis interesados en el coaching con PNL, revisad la página de benpensante.com. En Madrid es el 24 y 25 de febrero, en un par de semanas. En Santiago de Compostela, en Galicia, es el 10 de marzo. También puedo avanzar que posiblemente en Mallorca vayamos a tener también un curso de coaching con PNL, así que estar muy atentos. Bueno, y sin más dilación, vamos con
la materia que hoy queremos compartir, que es utilizar la estrella neurológica. Os voy a explicar a partir del esquema de la estrella neurológica. Quien lo conozcáis, pues vais a ver una aplicación de la misma. Quienes no lo conozcáis, pues lo vais a entender, yo creo que perfectamente bien, a partir de este ejemplo, de cómo cambiar tu estado en un conflicto. ¿Qué vías tienes para hacerlo? Y lo enmarcamos también desde el punto de vista de cómo ayudamos nosotros a un coachee o una coachee a cambiar su estado, a poder prepararse bien de cara a conflictos difíciles a través del coaching con PNL, y también, pues incluso cómo lo gestiono yo o cómo lo gestiona cualquiera que tenga este conocimiento, pues de cierta profundidad en cómo funciona la mente y de qué herramientas disponemos para gestionar nuestro estado. Bueno, lo primero, hacer un breve recordatorio de qué es eso del estado, ¿no? A ver, un momento, voy a asegurarme. Está grabando. Bien, perfecto. Bueno, pues como siempre pongo de ejemplo a mis hijos, que siempre les digo, oye, que voy a hablar de vosotros. Ahora están por ahí en casa, jugando y estas cosas. Siempre digo, oye, voy a dar una conferencia, pero no os preocupéis que voy a hablar de vosotros. Y es la mejor forma, ¿no? El ver a los niños cómo gestionan sus emociones para ver cómo las gestionamos nosotros también. En el fondo somos niños crecidos y tenemos los mismos mecanismos exactamente igual. Y los niños los vemos de forma mucho más pura. Entonces, por ejemplo, pues os cuento un caso, el típico, que voy yo por la noche, pues antes de que se acuesten, a contarles un cuento, llego y están enfadados. Y están discutiendo porque dame ese cuento que es mío, no, pero tú no lo estabas leyendo, pero me da igual porque es mío, no me lo pediste, sí, pero si, ¿qué más da que sea tuyo? Todo es de todos. Y bueno, cada uno queriendo poner su razón, el uno que le dice al otro que el cuento es suyo y que se lo tiene que pedir, el otro le dice al uno, pero si no lo estabas leyendo, ¿qué más te da? Lo leo yo, ¿qué más me da? Como veis, ambos tienen razón, desde su propia lógica. Es imposible sacarles de la razón que cada uno tiene desde su propia lógica. En ese momento es imposible pararles, por mucho que quiera, pues van a estar discutiendo. Pero a continuación les digo, bueno, ¿queréis que os cuente el cuento? Sí. Bueno, pues empiezo a contarles el cuento y claro, al final del cuento ya están de otra manera completamente distinta. Se encuentran pues más relajados, habiendo disfrutado del cuento, en una sensación agradable, y en ese momento es cuando les pregunto, a ver, ¿pero realmente necesitabais haber discutido? Y se quedan callados. A ver, Iván, ¿tú qué era lo que querías? ¿Por qué te has enfadado? Es que, claro, me quita el cuento sin pedirme permiso. Y le pregunta a Carlos, Carlos, ¿tú por qué te has enfadado? Pues porque yo estaba leyendo el cuento más tranquilo y no me ha dejado. A ver, Iván, ¿tú qué necesitas? Pues que me pida el cuento. Carlos, ¿tú le puedes pedir el cuento? Sí, claro que se lo puedo pedir. ¿Me dejas el cuento, por favor? Y le responde Iván, sí, te dejo el cuento. Claro, dices, pues mira qué fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? Es solamente una cuestión de estados. Esto es para entender que la misma solución no vale si estás en el estado inapropiado. Así que la gran cuestión del coaching en particular, y de la PNL también, es la de ayudarnos a estar en ese estado en el cual somos más productivos, en ese estado que mejor nos permite adaptarnos a la situación actual. Normalmente vamos a tener 1, 2 o 3 estados que son nuestra mejor versión. Es muy importante darse cuenta de cuáles son esos estados. Es muy importante darse cuenta de cómo te sientes cuando estás en ese estado, por ejemplo, de serenidad, de tranquilidad, de ecuanimidad, de clarividencia, por tanto. Pues sabemos que pensamos mejor cuando estamos en el estado de serenidad, en que no sentimos rigidez, no sentimos una tensión que nos atenaza, sino que nos sentimos flexibles, nos sentimos vivos, nos sentimos frescos. En ese estado pensamos mejor, en ese estado nos relacionamos mejor. Así que, pues, una de las principales cuestiones es saber cuáles son los estados en los cuales nos manejamos bien, y la segunda cuestión es acceder a ellos de la mejor manera. Como habéis visto en el ejemplo de Carlos y de Iván, la solución era la misma antes que después. Lo que pasa es que antes estaban en un estado irascible, de emoción negativa, de emoción no aflictiva, de emoción dura, un estado en el que su voluntad no es capaz de imponerse, solamente se impone la emoción y la lógica que está unida a esa emoción.
Y en el segundo caso, el estado era un estado potente, un estado positivo, un estado de apertura, un estado centrado, un estado de conexión, un estado que le permite entrar en otras lógicas, le permite encontrar soluciones más creativas o las soluciones más sencillas, entenderlas. Muy bien, eso es el estado. Entonces, ¿desde dónde influimos en el comportamiento? Esto es importante, darse cuenta de que el coaching y la PNL influyen en el comportamiento desde el estar. No nos preguntamos quiénes somos y cómo soy yo en esencia realmente. Eso lo dejamos para otros campos, no es el del coaching y la PNL. Tampoco en el ámbito del parecer. Voy a parecer que estoy enfadado, que estoy tranquilo. Voy a parecer que soy amigable. Voy a parecer amable. No, eso no lo trabajamos tampoco. Voy a estar como yo quiero estar, en ese estado que yo sé que me va a beneficiar en este momento. Entonces es importante que no estamos ni en el ser ni en el parecer, estamos en el estar. Y esto nos diferencia el coaching y la PNL de otras disciplinas, ¿no? Más filosóficas en el ser o más de recetas o de cómo hacer las cosas, que sería el cómo parecer, cómo aparentar estar de una manera. Entonces, nosotros vamos a ayudar, desde lo que voy a explicar a continuación, esto os va a ayudar a estar de una manera determinada. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos a ver qué es esto de la reacción animal ante la amenaza, las 3 Fs. Pues un ejemplo es el de una persona que tiene problemas con su jefe, un caso real de una coaching, porque cuando le presenta alguna innovación, alguna iniciativa, pues el jefe no le hace caso. Le parece que no la tiene en consideración, se siente, digamos, no se siente comprendida por su jefe, no se siente reconocida por su jefe, se siente indefensa, se siente frustrada, decepcionada con su jefe porque tenía esperanzas puestas en él. Y, bueno, pues esta persona se ve dentro de... Cuando se relaciona con su jefe, pues lo que le sucede es que su jefe, pues las iniciativas que le propone, pues las pone en duda, le pregunta más cosas, le dice, ¿y esto por qué lo haces así? ¿Y qué quieres conseguir con esto? Y demás. Ella lo interpreta como que está echando para atrás su iniciativa, no la está teniendo en cuenta y pues se pone irascible, se pone nerviosa, se bloquea. Eso es lo que llaman las 3 Fs, la reacción animal. Las 3 Fs son fight, fly and freeze, en inglés, ¿no? Que es luchar, escapar o bloquearse. Son las 3 reacciones del mundo animal. Y entendemos lo que es luchar, o sea, enfrentarte agresivamente. Huir quiere decir que te dejas, que el miedo te haga que escaparte, huir de esa persona, sea físicamente o sea que no le enfrentas. Y bloquearse es, pues, como pasa muchas veces, dicen que cuando te quedas en blanco al hablar en público, ¿no? Cuando te quedas en blanco al hablar en público, te bloqueas. Esa es la tercera F, ¿no? La del freeze, la de congelarse, la de bloquearse. O sea, que puedes luchar, huir o bloquearte. Esas son las 3 Fs, las 3 reacciones animales, las 3 reacciones que compartimos con el mundo animal y que son las primeras que van a salir cuando algo nos amenaza. Siempre van a salir estas 3 Fs. Por tanto, cuando estés pensando, cuando ahora pienses en un conflicto que has tenido, que prevés que puedes tener, lo principal que hay que darse cuenta es cuál es la F, qué tipo de reacción animal es la que me surge. ¿Lucho, me escapo o me bloqueo, me congelo, me quedo en blanco? Así que si quieres pensar en un conflicto, una situación difícil, en el que bueno, pues no te encuentres a tu 100% con todos tus recursos, piensa cuál es la reacción animal, la reacción emocional que tienes ante ese conflicto. Entonces, en este caso, como decíamos, hay un conflicto, hay un comportamiento de ira, de nerviosismo, y ese comportamiento viene de que el cuerpo está vibrando en la frecuencia que hace que ese comportamiento se produzca. Y cuanto más ira tenemos, más vibra el cuerpo en esa frecuencia. Y, por supuesto, eso se llama estado.
Es decir, el comportamiento nace del estado, el estado se refuerza con el comportamiento. Y eso genera unos determinados pensamientos y emociones. Pues vamos a pensar en ese momento en el que nos sentimos amenazados por el jefe, que no nos sentimos reconocidos, nuestra autoestima se ve amenazada, pues surge la ira, surge el nerviosismo y surge un determinado tipo de pensamientos y emociones muy concretos, que quizás tú puedes estar pensando también que te suceden en determinados conflictos. Te surge una emoción, una reacción emocional de esas tres que he mencionado y se empiezan a producir determinados pensamientos y emociones. Vamos a entrar en ese mundo, en este caso concreto, y te invito a que tú también entres en tu caso en concreto en este mundo a través del ejemplo que os voy a poner. Lo más importante es, entonces, darse cuenta de que no es cuestión de cómo me quiero comportar. No es cuestión de cómo le hablo al jefe, qué le digo al jefe. Es cuestión de manejar mi estado. Porque si estoy en mi estado adecuado, voy a saber lo que decirle. Y si estoy en el estado de ira o de nerviosismo, lo que le digo, por mucha receta que tenga, no le va a sonar bien. Así que debo ir a ese lugar desde el cual se produce el comportamiento, desde el cual se producen los pensamientos y el cómo expreso los pensamientos. Por tanto, vamos a ir al estado, vamos a trabajar el estado, que es una cuestión corporal. Y para ello hay que tener en cuenta, para empezar, que si tu estado corporal es rígido, no vas a poder trabajar igual de bien. Por tanto, hay que tratar en ese momento de relajar el cuerpo y la mente, es necesario para poder hacer ese cambio. Hay que tratar de mantenernos en un clima interior bueno, en un clima interior de seguridad. Por tanto, este trabajo que vamos a hablar no es bueno hacerlo delante del jefe, porque a lo mejor no somos capaces de evitar la rigidez, no somos capaces de relajarnos corporal y mentalmente, no somos capaces de reforzar el buen clima interior de seguridad, porque tenemos el bicho delante y eso nos está haciendo que nuestro estado no sea el que nosotros queremos y que se produzca esa emoción que decíamos que te impide tener el estado que tú deseas, esa emoción animal ante la amenaza. Esto que estamos hablando hay que hacerlo antes, hay que entrenarlo, como ahora mismo. Pues nos dedicamos un tiempo a nosotros mismos para hacernos, como si dijéramos, una sesión de auto-coaching con PNL. Tiene que ser fuera de ese momento. En ese momento se van a disparar las emociones y vas a tener muy limitada tu capacidad de cambio. Por lo tanto, busca otro momento en que te pongas en ese estado de relajación corporal y mental, de evitar la rigidez, de buscar el buen clima interior, para poder hacer los cambios oportunos que se reproducirán cuando llegue el momento del conflicto en sí. Bien, entonces vamos ya directamente con la estrella neurológica. Una de las puntas de la estrella es el comportamiento, en este caso de ira y de nerviosismo. Esa es la punta de arriba. La estrella neurológica es lo mismo que estado. Tu estrella neurológica, tiene 5 puntas. Por tanto, tu comportamiento es de ira y nerviosismo, eso procede de un estado y provoca un estado corporal. Las células están de una manera determinada. Tu clima interior está de una manera determinada. Tu cuerpo está de una manera determinada, con estrés, con un montón de neurotransmisores circulando por la sangre y por señales electroquímicas de confusión. Es decir, que tu cuerpo es la manifestación también de tu estado, igual que tu comportamiento. Bien, entonces, cuando indagamos en una sesión de coaching, por ejemplo, en este caso concreto que os estoy contando, y le preguntas oye, ¿qué imagen te viene a la mente cuando pienses en tu jefe en ese momento? Y las imágenes que te vienen a la mente son del estilo de esto que estáis viendo delante, que si ya habéis visto la estrella neurológica es la que suelo poner, porque en ese momento en el que estás con el estado negativo, con la emoción aflictiva, la reacción animal, pues lo que tu mente produce, la imagen que tu mente produce, sin que tú lo hagas voluntariamente, es una de agresividad, de que la persona que tienes delante te está mostrando una cara muy agresiva. La imagen que tienes puede ser, pues, de tener muy cerca a la persona, muy amenazadora a la persona, una imagen que mete miedo. Entonces, porque eso se produce automáticamente en el momento que sentimos amenaza. Es la imagen que produce la mente. Una imagen interna de amenaza y que se manifiesta pues en un
aspecto de la persona, si te fijas ahora mismo en el conflicto sobre el que quieres trabajar, es posible que la imagen de esa persona esté un poco distorsionada con respecto a lo habitual, sea más amenazadora de lo habitual, te produzca más miedo de lo habitual. Es lo que produce la mente en esos momentos en los que la mente lo que te quiere pedir es una de las 3 Fs. Entonces te manda esta imagen interna para que luches, huyas o te congeles. Como animales, es cómo funcionamos. Y eso está unido a una sensación desagradable, porque cuando decimos imagen interna, que es la segunda punta de la estrella neurológica, cuando hablamos de imagen interna, lo que queremos decir son las representaciones visuales, auditivas y kinestésicas. Kinestésicas quiere decir de sensaciones. Por lo tanto, una imagen interna de amenaza, es posible que te venga la voz de la persona también en un tono muy amenazador, frío, oscuro, alto de volumen, y es posible que hasta más grave, bueno, en cada caso con las características que sean, pero seguramente transmitiendo una voz que transmite amenaza, una imagen interna auditiva que transmite amenaza y una sensación corporal desagradable, que está muy vinculada, lógicamente, con el estado, que ya hemos dicho que es algo corporal. ¿Y cuál es la siguiente punta? Bueno, pues si le sigues preguntando a la persona, y en ese momento en el que tienes el conflicto, ¿qué es lo que te dices? En ese momento, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Cuál es tu autorrelato? Porque cuando decimos diálogo interno, a mí me gusta remarcar que no es una charla cualquiera, no, tiene forma de relato. Te estás narrando algo, te estás contando una historia. Si yo te pregunto qué pasa ahí, tú me la cuentas la historia, no me cuentas frases inconexas, no, me cuentas la historia. Y en ese momento en el que estás en el conflicto, tú te estás contando una historia que se refleja en frases como quiere atacarme, estoy en peligro. Son frases que revelan una historia, un relato que hay detrás de esa sensación, esa imagen interna de amenaza, esa sensación desagradable, ese comportamiento de ira, nerviosismo. Eso está relacionado con una forma de contarte la situación. Te estás contando esa situación de conflicto en términos de una historia macabra, de una historia que mete miedo, una historia, un dramón. Es lo que producimos también automáticamente. La mente, en un momento en el que detecta amenaza, pues ¿cómo nos obliga a tener esa reacción animal? Que como animales que somos producimos, y gracias a la cual, digamos que la evolución animal ha llegado hasta nosotros, ¿no? O sea, el hecho de tener una reacción animal no es malo, ha sido necesario para que pueda llegar a existir el ser humano. Otra cosa es que ahora necesitamos lidiar con ella. Pero no hay que entender que las emociones son negativas. ¿Por qué tenemos emociones? No, las emociones son positivas, pero eso es otra historia. Ya he hablado en algún seminario sobre eso y volveré a hablar. Pero lo cierto es que esa emoción negativa se manifiesta, además de como un comportamiento y una imagen interna determinada, como un autorrelato que meta miedo, para que tú adoptes esa reacción de luchar, escapar o congelarte. Pero hay otra punta muy importante y muy representativa de lo que en ese momento está sucediendo dentro de ti, en tu mente. Ese autorrelato, que seguramente es claro, esta persona me tiene manía y por eso cada vez que voy con una cosa nueva, pues ni siquiera me escucha y en lugar de escucharme y hacerme caso y mantener una conversación agradable y positiva sobre ello, pues me cuestiona y no me permite innovar, no me permite tener nuevas iniciativas, no me permite desarrollarme y yo creo que lo que pasa es que me tiene manía, yo creo que lo que pasa es que tiene algo contra mí. Ese es el autorrelato que te estás contando, aunque no te lo expliques con tanto detalle como estoy explicándolo yo, en el fondo es lo que estás viviendo. Es como tú te estás contando esa historia, esa situación de conflicto. Y lo que sí te viene posiblemente si escuchas, si te das cuenta qué es lo que te dices en ese momento, pues te dices cosas como quiere atacarme o estoy en peligro. Y el propósito, por supuesto, es eludir el peligro. Esto tiene mucha relación con el autorrelato, ¿no? Pero es que es tan importante saber qué es lo que desearías tú en ese momento. Si te dicen, en ese momento en el que estás en ese conflicto tan difícil, ¿qué es lo que tú desearías? Y es una cuestión relacionada con eludir el peligro. Disculpadme que no he cerrado aquí la puerta.
Esta es una pregunta muy importante. Si tú ahora mismo pudieras elegir qué es lo que pedir, qué es lo que quieres en esa situación, pues es eludir el peligro, sea luchando contra él, huyendo o congelando. Esto del propósito veréis que es un aspecto muy importante para el cambio, para lograr gestionar nuestro estado. Y por último, otro aspecto, otro elemento fundamental también en esa situación es quién crees que eres en esa situación, qué papel tienes tú en esa situación. Y ya vemos, con lo que os he explicado, que la persona tiene papel de guerrera. O sea, yo en esta situación lo que hago es pues enfadarme, bueno, pues me pongo nerviosa, pero porque lógicamente es que esto es intolerable, esto no hay quien lo soporte, esto no puede ser, esto no lo puedo permitir. Entonces me pongo en el papel de guerrera. Claro, eso lleva a unas... tiene toda la relación con el autorrelato, con el propósito, con la imagen interna, con esa imagen interna que hemos visto, pues el papel es lógicamente el de guerrera, y genera un comportamiento. Todo esto tiene una manifestación en el comportamiento. Si cambiamos esta estrella, el comportamiento cambia, lógicamente. Si cambiamos cualquiera de las puntas, las otras puntas van a cambiar automáticamente, porque la estrella neurológica lo que tiene, el estado, lo que tiene, es que es congruencia pura. En el momento que surge otra imagen, van a surgir también otro relato, otro propósito, otro papel y otro comportamiento. Esto es un aspecto fundamental. Ya lo dijimos antes, que el estado y comportamiento hay una relación bidireccional, pero ahora podemos decir que hay una relación entre todas las puntas de la estrella. Por eso elegimos la metáfora de la estrella, porque son 5 puntas iguales y todas influyen en todas. Hay una plena conexión. Bueno, entonces aquí tenemos los 5 puntas: comportamiento, imagen interna, autorrelato, propósito y papel. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y seguramente cada uno de vosotros y vosotras habrá visto cuál es su comportamiento, imagen interna, autorrelato, propósito, papel en esa situación que desea cambiar. Aprovechar para hacer autocoaching, porque no hay por qué desaprovechar una oportunidad como esta. Ya de paso, pues ya que vamos a ir recorriendo y os voy a contar cómo es la forma de cambiar esta estrella que tienen las personas que se dedican a esto y los coaches a los que ayudamos a cambiar, pues aprovéchalo para ti mismo también. Tienes tu comportamiento, imagen interna, autorrelato, propósito y papel. ¿Cómo se cambian? Bueno, el coaching en concreto, la principal herramienta para poder cambiar esta estrella es el propósito. La principal pregunta es, ¿qué deseas conseguir? A partir de ahí, trabajamos para que se vaya desplegando todas y cada una de las estrellas, de las puntas de la estrella, en coherencia con ese propósito nuevo. Entonces, imaginemos en este caso. Tenemos esta estrella que hemos visto antes y le preguntamos, llegado un momento, oye, y si tú pudieras ahora mismo pensar dentro de un mes, 2 meses, ¿no?, que hubiera podido haber algún tipo de cambio dentro de ti, en tu relación con él, que hubiera podido evolucionar de alguna manera positiva, ¿cómo te gustaría a ti que acabara siendo vuestra relación? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te gustaría que hubiera en lugar de esto? La típica pregunta de coaching, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría en lugar de esta relación que tienes con él? ¿Cómo te gustaría que fuera esa relación en realidad? Es decir, le incrustamos con una pregunta, le incrustamos un reto para la punta de la estrella correspondiente al propósito. ¿Cómo deseas que sea vuestra relación? Hay que hacerlo de la manera adecuada, hay que entretenerse el tiempo que sea necesario, pero finalmente, si la sesión de coaching se hace adecuadamente o tú haces tu gestión adecuada contigo mismo, como decíamos, partiendo de una sensación de relajación, de tranquilidad, en la que puedas pensar con más claridad de lo que pensarías en el momento del conflicto, en este momento en el que no estamos en esa situación que nos estresa, en esa situación que nos obliga a que salgan esas emociones tan difíciles, sino que estamos fuera, estamos aquí
en el taller, ¿no? En el laboratorio, haciendo pruebas para poder cambiar nuestro desempeño en ese conflicto. Entonces, ¿cómo quieres que sea vuestra relación? Vamos a mirarlo con detalle, vamos a pensarlo con detalle. Y entonces, pues normalmente te llega a decir, bueno, pues la verdad que mi deseo es trabajar bien. Y me gustaría estar en un lugar de trabajo bien organizado y con buen clima. Claro, yo por eso hago estas iniciativas, porque yo creo que en organización podríamos estar muchísimo mejor. Creo que a veces hacemos el trabajo dos veces, a veces hay cosas que faltan que no sería difícil de hacer, a veces nos podemos ayudar más y no nos ayudamos. Y entonces, claro, yo por eso quiero hacer cambios, quiero plantear iniciativas, pero no me escuchan. A veces vuelve otra vez, ¿no? Veis que, bueno, no me escuchan, y ya volvemos otra vez a la misma estrella neurológica anterior. Entonces, hay que volver a llevarlo. Entonces, vale, cuéntame, ¿realmente cómo quieres que sea? Pues mira, quiero que sea un lugar de trabajo bien organizado, que haya buen clima, que todas las personas puedan hablar abiertamente, que nos planteemos las cosas con apertura, con un deseo sincero de comprendernos, con un deseo sincero de aceptar nuestras diferencias, un lugar en el que cada día que entres, bueno, ahí le tienes que llevar al futuro, le tienes que llevar a un sitio limpio, el futuro, no el pasado, a una página en blanco, en la que decir, ahora quiero que me cuentes con pelos y señales cómo quieres que sea ese futuro, ese cambio que quieres dar en tu lugar de trabajo. Explícamelo bien. Bueno, pues tal como te lo está explicando, a la persona le cambia la cara. Le empiezan a brillar los ojos de otra manera. Empieza a ilusionarse con esa idea que en ese momento está tomando su sistema. Esa idea del futuro no solamente son unas palabras, sino que es también un estado. Cuando empieces a hablar de ese futuro, si quieres hablar con pelos y señales, ¿de dónde sacas las ideas? ¿Cómo sabes cómo es ese futuro? Pues solamente lo puedes saber si dejas que ese estado te empape y empiezas a explicarlo a partir de que estás viviéndolo. Estás con ese estado en el que deseas estar en el futuro y a partir del cual se te ocurren las ideas con toda tranquilidad de cómo ves ese futuro. Por tanto, cuando a una persona le preguntas, y esto es una receta sencilla, si tú en una situación difícil quieres manejar tu estado, piensa qué es lo que quieres en vez de esto. En lugar de decir, es que no quiero esta basura de situación, esto es insoportable, esto es asqueroso, esto no hay quien lo soporte. Claro, ahí estamos metidos en la estrella neurológica negativa. Si en lugar de eso dices, no, yo quiero una relación serena, tranquila, sólida, sé que podemos acabar entendiéndonos. Claro, la imagen de lo que tú deseas está transformando tu estado. Tu propósito está transformando tu estado. Y fíjate que tiene que ver con que ya no te sientes más indefenso. No sientes que eres una víctima, sino lo que sientes es, ese propósito vale la pena y yo quiero conseguir ese propósito. Creo que yo puedo hacer cosas para conseguir ese propósito. En este momento te estás convirtiendo en un agente de cambio. Estás pensando que eres útil, que no eres solo una víctima y que no puedes hacer nada. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Crees, a partir de que el propósito es suficientemente deseable para ti, suficientemente motivador, dices, no, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Ya te crees un papel distinto. Y surge una imagen interna distinta de la persona, del jefe en este caso, interesado en progresar. Y de repente la sensación que antes tenía se convierte en una sensación más agradable sobre ese conflicto, sobre esa situación. Porque esa imagen que veíamos antes empieza a transformarse, empieza a ser la de una persona que está interesada en progresar. Y es verdad que está interesada en progresar. Entonces se manifiesta una imagen interna involuntaria. Lo de la imagen interna se puede trabajar, pero aquí estamos hablando de que a partir de que cambies el propósito y a partir de que te sientes útil, te sientes más empoderado, pues la imagen interna inconsciente va a cambiar. Y también cambia el autorrelato.
Porque empiezas a meter creencias diferentes. Y el autorrelato, cuando metes creencias diferentes, cambia. Cómo te cuentas la situación, cambia. Porque empiezas a introducir cosas que, bueno, también tiene parte de razón. Pues oye, quizás yo no lo he explicado con la suficiente profundidad y a lo mejor no lo ha entendido al 100%, o yo tengo que buscar más datos. En cierto sentido tiene razón en no aceptarlo a la primera. Y yo si fuera él, pues es posible que también pues requiriera de asegurarme para poder hacer los cambios. Y también se sentía mal, que esto también es algo muy transformador, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿y cómo se siente la otra persona? Joder, pues se siente igual de mal que yo. Y eso hace que tu autorrelato cambie, porque no es los zulúes esos que están queriéndome, esas personas tan agresivas que están queriéndome atacar y agredir y que son los malos de la película. No, no, resulta que también se sienten mal. Esa persona también se siente mal y está sufriendo lo mismo que yo. Si yo soy una víctima, quizás él también lo sea. Somos los dos víctimas de esta situación. Eso cambia todo tu relato, te obliga a cambiar ese autorrelato inconsciente que se estaba provocando por el miedo, por la amenaza. Cuando hay una amenaza, la primera reacción es la que hemos visto antes y no es voluntaria. Lo importante, lo que puede ser voluntario, es cambiarlo, como estamos viendo. Y finalmente, pues como es lógico, hay un comportamiento distinto, porque ya vas allí no con las ganas de que te diga que sí y que como me diga que no otra vez, pues ya esto es insoportable. No, vas con un comportamiento de, bueno, vamos allí, vamos a hablar. Vamos a ver qué es lo que me tiene que decir. Voy a explicarme bien, le voy a permitir que me pregunte, voy a ver también qué es lo que él me tiene que contar y a abrirme pensamiento. Así que vemos que a partir de que el propósito hacemos que lo trabaje un poco, que os aseguro que aquí tenemos un caballo de batalla importantísimo para el cambio de estado, porque normalmente estamos en el problema insoportable, esto no hay quien lo aguante, es que ¿cómo me puede pasar esto a mí? Es que Dios mío, por favor, ¿cómo se le ocurre? Es decir, la sensación que ya veis en mi cara de cuando estoy pensando en el problema, en esa basura, en eso, ¡ay, Dios mío, ese ruido, esa nube negra, marrón! ¡Ah! En este estado yo no puedo conseguir mi mejor comportamiento, mi mejor versión. Pero si pienso en lo que deseo, sí, eso está muy mal. Y voy a ver qué es lo que yo quiero. Pues yo quiero esto es lo que deseo. Y yo creo que en un mes lo podremos conseguir. Y vale la pena luchar por ello. Nos cambia el estado a partir de pensar qué es lo que quieres en vez de esto. ¿Cómo deseas que sea tu relación? Y segundo, ¿qué significaría para ti? Esta segunda pregunta es fundamental, porque no es solamente que me describas cómo sería la relación entre los dos, sino qué valor tiene para ti, qué te aporta, qué significa para ti. Esta es una pregunta sencilla, ¿verdad? No suena rara. ¿Qué significaría para ti? Bueno, ¿o qué significa para ti conseguir eso? Pues las respuestas suelen ser demoledoras. No solo es que para mí es importante, o sea, sí que es verdad que llegar a ese entendimiento con mi jefe, tal, todo eso es importante, pero es que lo más importante es que eso para mí significaría sentirme que estoy capacitada para llevar este puesto al 100%, que estoy desarrollándome como persona, que soy capaz de escuchar y de crear relaciones poderosas. Significa muchísimo. Así que no se trata solamente del objetivo, sino el valor que hay detrás del objetivo. El propósito incluye, por un lado, el objetivo en sí, pero también el valor que hay detrás del objetivo. Y sobre todo el valor que hay detrás del objetivo. Entonces, yo cuando a esta persona le pregunté qué significaría esto para ti, la sensación de sentido de lograr ese cambio, el significado para ella de lograr ese cambio, le hizo sentirse muy fuerte, con muchos recursos. Deseosa del cambio, deseosa de abrir su capacidad de buscar la forma para poder lograr ese cambio. Muy orientada ya, no por
los malos momentos que estaba pasando en ese conflicto, el cómo la persona, el jefe, pues ella le parecía que le ninguneaba, que no le reconocía, que la minusvaloraba, que tal, sino que pensar en la imagen de ese momento en el que ella y él mantengan una relación muy buena, unas conversaciones de tolerancia, de comprensión mutua, pues eso le hacía tener una apertura al cambio y a las soluciones enorme. Y cuando hay esa situación, a veces hay preguntas muy sencillas que pueden cambiarlo todo. Hay otras ocasiones en que sí colaboráis. Esta pregunta suele funcionar, ¿eh? Porque es raro que no haya algún momento en el que sí colaboran. Y le empiezas a preguntar, ¿y cómo es ese momento? Esa es otra imagen interna que ya además está ayudando al propósito. Hemos visto como el propósito es un punto de inicio, pero aquí, cuando le preguntas, hay otras ocasiones en que si colaboráis, de repente, ¡zas!, te viene a la mente una imagen de esa otra situación en que sí colaboran. Y empiezas a preguntarle por esa imagen y te empiezas a decir, no, pues es una persona, la veo como una persona tolerante, cuando recuerdo ese momento, pues la verdad que la veo como alguien que escucha, le veo como alguien que se expresa bien, con ganas de hablar, en el que además valora nuestra relación, valora llevarse bien. Te está contando otra imagen interna muy diferente y que no es nada difícil que contagie esa situación de conflicto. Porque le puedes preguntar, entonces, ¿te gustaría que cuando le planteas una iniciativa de este tipo en el que habitualmente tienes este conflicto que estamos tratando, ¿te gustaría que esa persona pues se comportara de la misma manera, estuvierais de la misma manera? Normalmente la respuesta es sí. Os diré que en este caso la pregunta que realmente funcionó, esta la pongo porque es la que funciona muchas veces, en este caso la que tuvo un efecto devastador, un efecto muy positivo, fue cuando le dije, ¿tuviste algún jefe con quien sí te llevaras muy bien? Y de repente se le iluminaron los ojos y dijo, ostra, pues sí. Y le dije, claro, sería una persona más fácil, de mejor trato. No, no, no. Era el jefe más difícil que he tenido. Nadie era capaz de hablar con él sin acabar a gritos, sin que él acabara a gritos. Era una persona intratable. Y dije, entonces, ¿cómo fue posible? Y dijo ella, porque en ese caso yo me planteé que yo soy capaz de cambiarlo. Es decir, en aquel caso, ella había sido capaz de ser la única persona con la que ese jefe no acababa a gritos. Y la diferencia es que ella lo había tomado en aquel momento como un desafío. Como nadie era capaz de llevarse bien con él, dijo, yo voy a ser capaz. Y lo consiguió. Claro, cuando se acordó de eso, le pregunté, ¿y cómo lo puedes aplicar ahora? Y dijo ella, yo voy a ser capaz de cambiarle. Yo seré capaz de cambiarle. Y eso hizo que se le ocurrieran cosas distintas, que ella también sacara un estado distinto, una forma de relacionarse, de expresarse, de escuchar muy distinta, ¿no? Así que aquí estamos, como veis, trabajando desde el propósito, pero después apoyándolo con otra imagen interna, que puede venir de otros momentos que colaboréis con esa misma persona o de otras situaciones similares en las que hayas conseguido el éxito. Esa imagen interna que proviene del éxito, que proviene de cuando las cosas van bien, esa imagen interna va a ser el apoyo que la punta del propósito necesita desde la punta de la imagen interna. Así que ya estamos trabajando desde dos puntas. Otra opción o algo adicional. Entonces, ¿quién desea ser en esa situación? Esta es precisamente la punta desde la que ella encontró el cambio en la gestión de su estado, en la gestión de ese conflicto con su jefe. Ella dijo, ¿quién desea ser en esa situación? Yo quiero ser la X, Manuela, no voy a decir el nombre, la Manuela que fue capaz de conquistar a aquel jefe que nadie era capaz de llevarse bien con él. Así que yo en esta situación voy a ser esa misma persona, esa misma versión de mí misma. Y en cualquier caso, siempre podemos decir, oye, ¿yo quién deseo ser en esa situación? ¿Cómo quién deseo ser en esa situación? Porque a veces, imagínate que no encuentras ningún momento de ninguna situación habitual tuya en la que tengas el papel que tú deseas tener, ¿no? ¿Como quién deseas ser? No, yo quiero ser como mi abuelo.
Yo quiero ser como aquel profesor mío. Yo quiero ser como aquella persona que trabajaba conmigo que se llevaba bien con todo el mundo. Quiero ser como ella en esta situación. Por tanto, destapamos nuevas oportunidades desde esta otra punta de la estrella neurológica, el papel. Al final, ¿qué papel quieres representar? Es la otra pregunta que te puedes hacer, repito, no en la situación difícil, que ahí se desencadena todo y va como una bola de nieve que no hay quien pare. Pero fuera, antes, con una sesión de estar tranquilo y de hacerte estas preguntas, seguro que vas a poder encontrar algún papel que tú quieres representar en ese caso. ¿Quieres ser guerrera? No, no quiero ser guerrera. No. Yo quiero ser una persona madura, que sabe hablar con la gente, que sabe encontrar soluciones, que sabe escuchar. Eso es lo que acabo diciendo ella. Así que en la estrella neurológica tenemos esas 5 puntas y como veis hemos trabajado desde la imagen interna, perdón, desde el propósito, desde la imagen interna, desde el papel y me diréis, oye, pero has trabajado un poco desde el autorrelato. Efectivamente, porque el autorrelato es la parte más invulnerable de la estrella neurológica. A veces nuestros amigos, cuando tienen pues muy buenas intenciones, como es lógico, nos dicen, hombre, no, que seguro que tu jefe no te minusvalora, sino que lo que quiere es saber más del tema. ¿Pero cómo? ¿Pero aún te vas a poner de tu parte? O sea, lo que digamos, ¿verdad? Porque cuando nos quieren romper nuestro autorrelato así en seco, cuando quieren rompernos nuestra lógica así porque se le ocurra a la otra persona, decimos, no, 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 mi autorrelato es mío, mi autorrelato lo quiero, lo he creado yo, y a ver si te vas a pensar tú que es tan fácil como tú dices. Y ojalá que fuera así tan fácil. Esto no es así porque lo diga yo, esto es así porque es así. Entonces, nuestro autorrelato lo solemos proteger enormemente, es autoinmune. Y, por tanto, cuando alguien nos viene a dar un consejo, defendemos nuestro autorrelato como si fuera un niño. También en el coaching con PNL pasa lo mismo, ¿no? Lo que evitamos siempre es darle consejos al cliente. Darle consejos, decirle que cambie el autorrelato es tomado muchas veces como un desafío personal, puede ser tomado como, sí, me dices que haga así, nos toma a veces como receta, muy negativo, porque claro, si tu receta no la comprende bien, no la va a aplicar bien. Tu trabajo va a tener grandes limitaciones, ¿no? Entonces, si os fijáis, hemos trabajado en el propósito, en la imagen interna y en el papel. En el autorrelato se va a cambiar el solo. A partir de que trabajes sobre el propósito, la imagen interna del papel, el autorrelato, se va a dar cuenta la propia persona. Como decíamos antes, claro, si es que esa otra persona, y nosotros con nuestras preguntas podemos ayudar a que cambie el autorrelato. Una vez lo hemos, digamos, que lo hemos ablandado, ¿no? Le podemos preguntar, oye, ¿cómo se siente la otra persona? Entonces cambia el autorrelato. Sí, es que la otra persona, la verdad, que se siente igual de mal. ¿Y qué le puede motivar a eso? Sí, bueno, pues le puede motivar el que intenta asegurarse. Es decir, después de reblandecer la estrella neurológica de esos 3 puntas iniciales, podemos trabajar con el autorrelato. Pero muchas veces ya lo va a resolver la propia persona. Ya la propia persona, tú le preguntas y ya se va a dar cuenta, claro, si es que lo está pasando fatal, igual que yo, si es que él desea cambiar igual que yo, pero claro, hay cosas por las que él no puede pasar, ¿no? Entonces, el autorrelato la propia persona puede transformarlo, es lo más elegante. Y, lógicamente, todo eso acaba convirtiéndose en un comportamiento diferente. Muchas veces no es una cuestión de qué le voy a decir, que evidentemente también lo puedes pensar, ¿no? ¿Qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir? Y debes pensarlo. Pero es que aunque no lo pensaras, en ese momento, si tu estado es diferente, si tú te sientas delante de esa persona y no la ves como amenazadora y no tienes ese autorrelato de me tiene manía y no tiene el propósito de eludir el peligro o de atacar o de tal, y no te viene el papel de guerrero, no vas a comportarte igual. Vas a encontrar una forma mucho más abierta, mucho más centrada, mucho más conectada con la otra persona y ese nuevo comportamiento va a generar una relación diferente, como es lógico. Bien, para acabar, quiero dejar... Espera, voy a mirar un momentito la hora. Muy bien. Quiero dejaros un pequeño regalito, porque hablamos de coaching, hablamos de PNL. Os voy a proponer una perspectiva desde un campo que he trabajado bastante, que es el de la teoría del desarrollo, las etapas del desarrollo, las etapas de la vida. Solamente como corolario de lo que hemos visto,
5 minutos más. Como corolario de lo que hemos visto en la estrella neurológica, os propongo una reflexión. La motivación, nuestra motivación, ¿para qué hacemos las cosas? ¿O por qué hacemos las cosas? Bueno, sabéis que en coaching no tratamos más desde el para qué, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué hace que nos movamos? ¿Qué intenciones tenemos? ¿Desde dónde pensamos, sentimos y actuamos? Todos los pensamientos, todo lo que sentimos, todo lo que actuamos, viene de un propósito, como acabamos de ver. Propósito y motivación son primos hermanos, si no son lo mismo, ¿no? La motivación es la consecuencia de tener un propósito. Ese propósito despierta una motivación. Pero hemos visto que para la misma situación de conflicto, al principio, la motivación era la de eludir el peligro, la de acabar con el peligro. Luchar, huir o esconderse. ¿Qué es una motivación de supervivencia? Aquí vemos los 3 tipos a grandes rasgos de la motivación, que podrían salir de Maslow o de tantos otros autores. Entonces, hemos comenzado hablando de que la estrella neurológica que se crea involuntariamente, inconscientemente, en una situación de amenaza, de peligro, es la de la supervivencia, eludir el peligro o luchar contra el peligro. Mientras que cuando acaba, vemos que el propósito que le hemos ayudado a la persona a tener presente, a poner en primera línea, a tener en la pantalla principal, el propósito es el de quiero tener una relación buena con esta persona, quiero un clima adecuado en mi trabajo, quiero estar en una oficina bien organizada. Que esto tendría más que ver con la pertenencia a la comunidad o con la autorrealización, ¿no? Quiero ser capaz. ¿Qué es lo que significa eso para ti? Pues yo quiero ser capaz de transformar mis relaciones. Quiero ser capaz de portarme como yo quiero contarme. Quiero ser fiel a mis valores. Ahí estamos yendo a la autorrealización pura y dura. Por tanto, fijaos qué interesante ver que el coaching con PNL, que hemos dicho que empieza trabajando desde el propósito, aunque también se apoya en la imagen interna y el papel, y posteriormente ayudando a que cambie el autorrelato y finalmente el comportamiento, pero lo hacemos en coaching con PNL ayudando a la persona a potenciar su autorrealización. Fijaos qué bonito. La misma persona, cuando la ponemos en contacto con su capacidad de autocrearse, de tener la vida que desea tener, de hacer arte de su vida, de su propia vida, cuando la conectamos con su intención de convertirse en el ser humano que desea ser, cuando le conectamos con lo esencial, de repente salen nuevas ideas, salen mejores soluciones, salen mejores relaciones, salen muchos mejores estados. Así que vosotros que estáis ahora escuchándome, que estáis queriendo cambiar vuestro estado en situaciones difíciles, en situaciones de conflicto, que deseáis tener, que os hacéis responsables de conseguir vivir la vida que deseáis y que estáis en ese camino de autorrealización, fijaos que estáis también en el camino de conseguir un tipo de pensamiento superior, un tipo de creatividad más desarrollada. Le llaman pensamiento dialéctico, por cierto, que se parece al pensamiento sistémico. Eso lo estáis consiguiendo por el hecho de conectar con vuestra esencia, con vuestra capacidad de autorrealizaros, de autocrearos. Enhorabuena. Os voy a proponer 2 tareas para hacer a solas, tranquilamente, en ese estado de relajación que decíamos, de buen clima interior. Recuerda una situación propia de conflicto y elabora la estrella neurológica de tu estado. Va a ser muy sencillo. Después de lo que has visto, vas a ser capaz de poner las 5 puntas. Y lo que a lo mejor te lleva un poquito más de tiempo, pero es súper entretenido y divertidísimo y interesante a más no poder, es haz la estrella neurológica del estado de la otra persona que tuvo en ese mismo conflicto. Te propongo que hagas estas 2 tareas y que las disfrutes. Muy importante. Si las disfrutas, las estarás haciendo bien.
cualquier cosa que hacemos con plena concentración y disfrute, estamos en nuestro máximo rendimiento. Bueno, pues si queréis leer un poquillo de cosas de este tipo, pues tanto el libro que escribí, Cómo pensar bien, PNL para gestionar conflictos y multiplicar tu creatividad, que os puede ayudar a profundizar en la estrella neurológica y todo lo que hay detrás de ella, y podéis también entrar en universos.es y ver todo lo que en el capítulo de Vida salvaje de las emociones, lo que he desarrollado allí. Desde luego, observatoriocoaching.com, también podéis entrar ahí para tener información de todo tipo, que hay muchísimos artículos y que vamos sumando nuevos. Así que, bueno, pues espero que con todo esto sigáis profundizando en vuestro autodesarrollo, también, por supuesto, con las nuevas webinars, con todos los cursos que os ofrecemos también. Nuestro deseo es poner nuestro granito de arena para que cada vez no solo seamos más personas las que nos trabajamos, nos cuidamos, nos desarrollamos en algo, en la expansión de la propia conciencia, en ser capaz de ser más conscientes, en hacer las cosas desde nuestra esencia. Pero no solamente que seamos más, sino que lo hagamos mejor, que tengamos más recursos, que tengamos más posibilidades, que seamos más realistas también en el poder hacer el cambio de verdad y no solo que sea un sueño, sino que sea una realidad, porque lo puede ser, os aseguro que sí. Bueno, pues esto es lo que os quería contar y que ahora, si tenéis alguna pregunta, pues podemos dedicarle un momentito a continuar compartiendo cosas. Dice Fátima León, excelente Daniel, considero que esto no solamente ocurre con otras personas, también ocurre contigo misma cuando tienes que enfrentarte a un reto o a una situación nueva, por ejemplo. ¿Usas también el método de la estrella para realizar los cambios? Muchas gracias, sí. O sea, la estrella neurológica es, digamos que es a lo que acudo por sistema para poder cambiar mi estado. Aquí hemos hablado de un conflicto, pero puede ser en un momento en el que necesito mi máxima creatividad, pues trato de centrarme, acordarme de momentos en los que estoy muy creativo, de situaciones en las que he desarrollado, me ha salido mi máxima creatividad. Recuerdo el propósito también. Para mí es muy importante recordar la imagen que deseo, no solamente decir quiero que, pues con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Pues quiero que mi hijo sea una persona sensata y feliz. Pues me lo imagino, utilizo una imagen de que sea sensato y feliz, ya estoy utilizando dos puntas. Por tanto, es como casi una regla mnemotécnica, ¿no? de cómo cambiar. Puedes utilizar la punta que yo quieras o cómo quiero verme como padre. Pues mira, me quiero ver como maestro. Quiero verme como una persona que enseña, no que da instrucciones ni que dicta. No, yo me quiero ver como una persona que enseña. A veces hay que ser más estricto, otras menos, pero mi papel es el de maestro. O sea que, como veis, los recursos que saco tienen que ver con alguna de las puntas de la estrella. Bueno, voy a ver, podéis preguntar alguna cosilla más, con mucho gusto os responderé. Bien, veo, muchísimas gracias, lo pondré en práctica en mi vida y para mis coaches. Carmen, muy bien, estupendo. Lama, Dondru, Concho, Lama, ¿aplica la estrella al coaching de equipos? Y tanto. A veces, sobre todo cuando surge un conflicto, ¿no? En el momento que surge un conflicto, dejo que surja, cuando creo que es oportuno que se hablen las cosas, pues dejo que surja un poquito el conflicto y me estoy fijando en que, sobre todo, en qué intención tiene cada uno. Y cuando ayudas a que dos partes, sean dos personas o dos bandos, se comprendan, la intención es clave. Manifestar cuál es tu intención y hacer que comprendan la intención de la otra parte que se ha manifestado. Por tanto, estamos trabajando desde esa estrella neurológica. En este caso, a partir de la intención. De alguna otra forma, también se podría decir, muy interesante la pregunta, Lama, también se podría decir que un equipo tiene su propia estrella neurológica. Es decir, cuando hablamos de equipos, en coaching de equipos, hablamos de que tienen un pensamiento común, un pensamiento conjunto, una inteligencia colectiva. Entonces, cuando un equipo está cohesionado,
sí se puede decir que tienen una inteligencia colectiva, un pensamiento conjunto, y sí se podría decir cuál es la estrella neurológica que este equipo tiene de esta otra, de otra persona o de otro equipo, ¿no? Pues imagínate que tienes la competencia, que te está quitando clientes y tal. Bueno, pues habrá como una especie de imaginario colectivo en ese equipo que tengan la competencia, pues como esos, como esos guerreros que vimos antes en la foto. Así que sí que podría decirse que la estrella neurológica puedes pensar que la tiene la mente colectiva de un equipo. Muy bien, gracias, Lama. Cristina Junqueras pregunta, hola, primero muchas gracias por tu generoso soporte con este tema. En tu relato la persona era permeable a reflexionar. ¿Cómo inicias el proceso de la persona aún está muy centrada en la emoción negativa? Pues efectivamente, permitir que se sosiegue. Es decir, si la persona está absolutamente metida en la emoción negativa, eh, eh, preguntándole qué quiere en vez de eso, la vas a ir sacando. Esa ya es la herramienta principal que utilizamos, ¿no? Vale, ¿no? Y le preguntas, ¿y qué quieres en vez de eso? ¿Qué quiero en vez de eso? Yo lo que quiero es que no me esté todo el día machacando y que no, y que cada vez que le diga algo no me ponga problemas y yo lo que quiero es que no me vuelva a ocurrir esto. Claro, sigue todavía ahí, ¿no? Pero, ajá, que no te vuelva a ocurrir. O sea, que si te entiendo bien, tú lo que quieres es que no te vuelva a ocurrir eso, que no te hable de esa manera, que no sientas esto, que no... Vale. ¿Y cómo es esa situación en la que consigues que esto cambie? ¿Qué quieres en vez de esto? Imagínate que esto ha cambiado. ¿Cómo sería esa nueva situación? Es decir, que a veces hay que intentarlo varias veces para que acabe entendiéndolo, incluso diciéndole, bueno, pues entonces ahora lo importante es pensar en el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Ya sabemos cuál es la situación, ¿no? Evidentemente, al principio la persona te la va a tener que repetir y repetir, vas a estar escuchando por 10 minutos, un cuarto de hora, lo que sea, hasta que una vez ha visto que le escuchas, pues como que una persona que siente que le escuchan de una manera completamente abierta, sin juzgar de ningún tipo, por eso es bueno no interrumpir ni llevar la contraria, lo que decíamos antes de no vayas contra su autorrelato, es dejar hablar, dejar hablar, dejar hablar, comprender, escuchar y comprender, sobre todo comprender cómo se siente. No es cuestión de darle la razón, es comprender cómo se siente. Esa persona que se siente escuchada poco a poco va sintiéndose mejor. Ya sabemos, por ejemplo, cuando atiendes una reclamación, ¿no? En la teoría de reclamaciones lo que te dicen es escucha a la persona todo lo que te tenga que contar, porque una vez le hayas escuchado y se sienta comprendida, esa persona te va a querer escuchar a ti. Bueno, pues lo mismo. Cuando llega el momento, entonces le preguntas, ¿y qué querrías en vez de esto? Yo diría que esa es la principal herramienta. Luego puede haber podría haber otras formas de sacarle de ese estado, de decirle, bueno, mira, veo que ahora mismo estás en una situación, te estás encontrando muy estresado, veo que te estás encontrando mal, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y vamos a dar un paseo? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y empezamos a soltar un poco esa negatividad hasta que nos encontremos bien? O le cuentas un chiste o sacarla de ahí de alguna manera. No pasa nada por escuchar a la persona que está en la emoción negativa todo lo que te tenga que contar. De hecho, es necesario, ¿eh? O sea, que no vayamos a pensar que le vamos que nos va a responder al propósito a la primera. No, tienes que escucharle primero bastante, ¿eh? Yo creo que también eso ha podido quedar claro en lo que he comentado. Acordaros de lo de los niños, ¿no? Lo que hice fue contarles un cuento, bueno, era lo que tocaba en ese momento y como hiciste otra cosa, rápidamente dejan de estar en ese estado. Entonces, es más una cuestión de sensibilidad, ¿no? Las herramientas son estas, ¿no? No es mucho más de eso. Es más que una cuestión de sensibilidad, de entenderle, de no llevarle la contraria. Eso es lo más importante, porque a veces el problema es que le queremos convencer de que no tiene tanta razón. Eso no vale. Ni darle ni quitarle la razón, solo escuchar. Espero que te haya servido. Gracias, Cristina. Ya veo que ya me dije, calla ya, que ya llega. Vale, muy bien. ¿Puede tomar varias sesiones llevar al coachee a un estado abierto? Sí. Puede llevar más de una sesión. Sí, sí. No es lo habitual, ¿eh? Pero sí que a veces te encuentras con que el coachee te empieza a hablar y dices, bueno, aquí esta sesión la vamos a dedicar a escuchar, porque si no se va a pensar que yo estoy en contra de él o de ella. A veces hay que escuchar toda una primera sesión. Por eso nosotros, en particular en ICC, siempre decimos que hay que hacer una entrevista previa. En la entrevista previa a veces ya vas ablandando, ¿eh? Y esa entrevista previa la utilizas para que la persona, oye, quiero que me expliques toda la situación, explícame.
Entonces la persona ya, fenomenal, se despacha todo lo que tenga que despachar y al final le dices, bueno, ¿qué te parece si de aquí a la siguiente sesión, a la primera sesión propiamente, que esto ha sido una entrevista previa, vas pensando qué es lo que quieres en vez de esto? Entonces, no sé si sacará mucho o no sacará mucho para la primera sesión, muchas veces no, pero cuando empecemos ya sabe a qué vamos a jugar. Ya sabe que el paso previo para poder conseguir el éxito es el objetivo. Y a veces también hay que explicarle, el paso previo para el éxito no lo vamos a poder conseguir si no nos ponemos un objetivo. No vamos a tratar de solucionar nada sin tener primero el objetivo, ¿no? O sea que el propósito es en coaching, que lo es casi todo, ¿no? En coaching individual y coaching de equipos, el trabajar bien el objetivo, el recordar bien el objetivo, el hacer que crezca esa sensación que te produce el objetivo, el trabajar el estado que te produce el objetivo, el ver el valor que hay detrás del objetivo es la principal herramienta. Muy bien, bueno, muy buenas preguntas, excelente. ¿Alguna otra? Nos ha llevado 1 hora y algo, estupendo, para que podamos continuar viendo el partido del Madrid, al que le guste el fútbol, que hoy está muy interesante. Fernando, muchas gracias a ti. Y quien no, pues a lo que quiera dedicarse. Bueno, pues deciros que es un placer el que podemos sentirnos conectados de esta manera profunda, sinceramente, porque os siento cerca, os siento como si estuvierais a mi lado. Me gusta mucho ver tanta gente, tenemos más de 200 inscritos, tanta gente interesada en crecer, en tener nuevas herramientas, nuevos recursos. Ojalá que os estemos sirviendo en ese sentido y que sepáis que es para lo que tenemos el observatorio del coaching.com, universos.es, estas webinars y todo lo que hacemos desde Instituto Ben Pensante. No lo dejéis, seguir adelante, buscar recursos, hay un montón. Y el principal, vosotros mismos, cuídate, acuérdate de que tú eres tu mejor amigo, el que te has acompañado siempre, en los momentos fáciles y también en los difíciles, y has sabido salir adelante, y que estará contigo toda la vida, ese amigo. Disfrútalo. Hasta luego.